Hola, muy buenas, gente maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo, por fin, pues qué tal está funcionando Lost Origin o Origen Perdido en el mercado, qué tal están siendo los precios de las cartas sueltas, de los productos sellados y qué tal está reaccionando un poquito el público. Así que espero que os guste el vídeo. Recordad que podéis apoyar este tipo de contenido con un pedazo de me gusta que apoya increíble y que yo os lo agradezco desde el fondo del cocoro. También, por supuesto, espero vuestros comentarios y si os interesa el contenido de cartas Pokémon, pues podéis suscribiros, que aquí lo hacemos, que estamos on fire. Vamos a empezar con el vídeo, let's go. Imagino que ya lo sabréis, pero bueno, yo aviso de que para la referencia del mercado europeo vamos a estar viendo pues los precios de Card Market en euros, y para la referencia del mayor mercado del mundo, que es el de Estados Unidos, vamos a estar viendo la referencia de TCG Player en dólares, que imagino que a la comunidad de Latinoamérica le interesará más, por supuesto. Así que vamos a empezar con la cajita de 36 sobres, y aquí estamos en Card Market y podemos ver que la caja de 36 sobres ahora mismo tiene un precio en el mercado en español curioso. Vamos a estar viendo sobre todo en inglés, porque es el mercado más potente, pero bueno, aquí también tenemos algunas opciones en español que seguro que quizás a alguno de vosotros le interese. Tenemos que la cajita en español ahora mismo en Card Market se puede comprar por unos 110 euros más o menos, que es un precio muy interesante para el idioma español, que con los gastos de envío y tal pues se quedarían unos 120 euros. Un producto a un precio muy interesante. Si sois coleccionistas en español quizás os interese echarle un ojo a esto. Y en inglés pues tenemos también un precio bastante interesante, a unos 110-120 euros más gastos de envío, lo cual es un precio bastante bueno, siendo una colección que acaba de empezar, pero que es una colección bastante potente. Tenemos cartas muy buenas que luego veremos. Y los precios en América para esta cajita ahora mismo están pues por unos 100 dólares, que es bastante estándar cuando una colección tiene relativa buena acogida y es una colección nueva. Los precios o la tendencia que suelen tener los precios las cajas en las últimas colecciones es de 100 dólares cuando funcionan relativamente bien, y esta pues está funcionando relativamente bien, así que tenemos un precio actual en el mercado de 100 dólares por la caja de 36 sobres, lo cual ya os digo es lo normal, por lo menos en los últimos sets en este momento histórico, ¿no? Ahora vamos a pasar a la ETB, que tiene 8 sobres. Ya sabéis que no es una colección especial, entonces son 8 sobres, no tiene promo. Ahora mismo en Card Market este producto está en inglés por unos 34-40 euros más gastos de envío, que se quedaría pues por unos 40 euros más o menos, en inglés como ya digo, y en español tenemos una opción por 37 pavillos más 8 de gastos de envíos, pues por unos 45 euros, es un poco más caro, pero la versión en español normalmente suele salir más cara, porque los distribuidores y las tiendas al final es un poquito lo que hay, es un mercado más pequeño y los precios suelen ser un poquito más altos, pero bueno, es lo normal. Normalmente en inglés, como hay tantísimo más producto en general, pues los precios también tienden a ser un poquito más bajos porque hay más competencia. Vale, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la página de TCG Player, donde podemos ver que este producto ahora mismo se está vendiendo por unos 30 dólares, lo cual es un precio bastante alto, y podemos ver que está bajando mucho. Creo que la tendencia de las ETBs en general en respecto a últimos meses está bajando mucho, y es que antes pues las ETBs igual eran un producto menos imprimido o quizás más demandado porque era un producto más intermedio y tal, pero a día de hoy las ETBs están pasando un poco más a segundo plano, por lo menos es la impresión que me da a mí, porque los precios tienden a bajar bastante rápido en colecciones que igual son bastante buenas. La verdad es que me parece un precio bastante bueno para una ETB de una colección que ya os digo es bastante potente, de lo mejorcito de este año. Lost Origin, muy buena colección. Y vamos ahora con las cartas, que es que este set tiene un mogollón de cartas súper interesantes que comentar. Vamos a empezar comentando la de Giratina V, que es la carta más cara de todas, y es que tenemos que tiene un precio en español de unos 200 eurazos, lo cual es muy alto, es un precio muy caro, y en inglés de unos 230-250 euros, lo cual es un precio muy alto, ya os digo. No sé si es que se debe a que la gente se ha vuelto loca, porque hacía ya bastantes años que Giratina no tenía un arte tan chulo y es un Pokémon súper querido y súper popular, o no sé si es que realmente Pokémon ha hecho menos impresión de las cartas de arte alternativo, lo que significaría que esta carta es muy rara y que al final, como hay tanta demanda pues y poca oferta, pues que obviamente la oferta sería más cara, ¿no? Entonces no sé si va un poco por ahí los tiros, me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Ya os digo, es una carta muy pero que muy cara. De hecho es la carta probablemente más cara de este año de las colecciones normales, ya que está por encima del precio del Charizard alternativo, lo cual me sorprende bastante. Y por ejemplo tenemos que la carta en Estados Unidos, en TCG Player, ahora mismo se está vendiendo a un precio de unos 225 dólares, lo cual es también un precio bastante alto, pero bueno, hay un poco equitativo con Europa y tal. Muy interesante. Vamos a pasar ahora a la segunda carta más interesante de este set, que sería la del Aerodactyl V, que tiene un precio en español de unos 90-100 eurazos, que también es un precio bastante caro, y en
en inglés de unos 130, 150 euros, lo cual ya os digo, un precio muy alto. Y no sé si nos encontramos ante el mismo caso que el Giratina, ya que esta carta vuelve a ser una alternativa, entonces pues no sé si es que es una carta que tiene menos ratio, sale muy poquito y que por eso es tan cara, o que realmente tiene un arte muy bonito y que la gente está in love like me, porque creo que es mi carta favorita del set y que al final pues la gente está accediendo a comprarla a precios más altos. La podríamos encontrar por unos 110 dólares, lo cual es bastante menos que el pico que tuvo hace pues poquitas semanas cuando PokéRef abrió 80 cajas y no le salió ninguna carta de arte alternativo de Aerodactyl. Entonces la gente se volvió todo loca y la empezaron a comprar a precios altísimos. Los precios están bajando, pero siguen siendo precios bastante altos. Aunque os digo una cosa, si os gusta mucho esta carta, el precio que tiene como carta suelta es menos de lo que vale una booster box de 36 sobres y no os va a tocar esta carta, así que si la estáis buscando, mejor comprarla suelta 100%. Las cosas como son. Y ahora os digo también una cosita muy interesante, y es que si queréis esta carta, pues deciros que la versión en japonés tiene un precio mucho más interesante. Y es que podemos ver que la versión en japonés en Card Market, por ejemplo, está a unos 70 euros, que es bastante más competitivo que en español o que en inglés. Así que si realmente el idioma os da igual, pues para mí esta carta en japonés es increíble y yo me estoy planteando muy seriamente si pillármela en Japo, porque realmente me mola mucho coleccionar en Japo. El precio es bastante inferior, dudo mucho que baje mucho el precio de la versión en inglés. En español quizás un poquito más, pero la prefiero casi que en Japo que en español, así que yo me lo estoy planteando porque es un precio bastante mejor, aunque sigue siendo un precio bastante alto, pero es que mejor comprarla a este precio que comprarte una caja buscándola 100%, así que yo os dejo ahí el apunte por si os interesa. Vamos a seguir, que hay cosas que comentar. La tercera carta más interesante de este set sería la de Pikachu VMAX, alternativa de la Trainer Gallery, la cual tiene un precio bastante interesante siendo un Pokémon tan extremadamente popular, una carta que tampoco sale tanto y pues un arte que es bastante bueno. De hecho creo que es mi carta, mi top 2 de este set. Creo que el Aerodactyl está un poquito por encima, luego la siguiente carta que más me gusta de este set, por encima del Giratina, a mí, sería el Pikachu, y tiene un precio de unos 50 euritos en español, lo cual es un precio que yo os digo que creo que está bastante bien, y en inglés de unos 60 euritos en Card Market, que es un precio que, bueno, siendo el Pokémon que es, y el momento, y viendo los precios del Giratina y del Aerodactyl, considero que es una carta que está bastante bien. No sé si bajará mucho, creo que no, O sea, creo que de aquí a unas semanas no sé si bajaría mucho. Ya os digo, me parece un precio bastante interesante. Y esta carta, por ejemplo, en TCG Player, en el mercado de Estados Unidos, pues todavía está a un mejor precio, y es que se está vendiendo por unos 40 dólares la última venta. Y vemos que tiene un precio descendente y que la gente está empezando a pagar menos por ella. O sea, muy interesante. Una carta tan potente, un Pikachu que quizás a largo plazo puede revalorizarse mucho porque es un Pokémon extremadamente popular, es un gran arte y pues ahí lo tenemos, un precio muy interesante, la verdad. O sea, puede ser que baje, pero lo veo con dudas, o sea, muy interesante. Y por cierto, la versión en japonesa, que no sé si contarla aquí porque realmente viene del set de VMAX Climax, como imagino que ya sabréis, set especial japonés del año pasado, pues está a un precio bastante similar, ya que está a unos 50, 60 euritos más gastos de envío en Card Market, así que bueno, ahí os lo dejo. Vamos a pasar ahora al top 4 de este set, que sería la alternativa de Rotom, que para mí esta carta ya baja un peldaño, ya no está en ese top 3 increíble que serían las 3 mejores cartas de este set. Pagamos un poquito para ver la alternativa de Rotom, que es una carta que está bastante chula, de hecho si a mí me toca me vuelvo loco, pero ya no es la alternativa de Aerodactyl, ni de Giratina, ni este Pikachu increíble, gordo, maravilloso. Entonces, en este caso tenemos la alternativa de Rotom por unos 40 euritos, más gastos de envío en Card Market. En español, por ejemplo, la tenéis por 43 euritos por aquí. La siguiente está a 60. En español, obviamente, pues al ser un mercado mucho más pequeño, pues es mucho más difícil de encontrarla. Pero bueno, ahí tenéis alguna oferta por si os interesa en español. Ahí lo dejo. Así que bueno, me parece un precio bastante bueno. De hecho, creo que esta carta con el tiempo tenderá a bajar un poquito más, porque creo que no es para todo el público. Deciros que la versión en japonés, por ejemplo, está ahora mismo por unos 35 euros, está a un precio muy similar. En japonés es más difícil que los precios se muevan porque es un mercado también un poquito más reducido en Europa y tal, pero bueno, es interesante. Y curiosamente en el mercado de Estados Unidos esta carta se está vendiendo por unos 50 euretes, lo cual es más caro que en Europa. Vemos como que los mercados tienen gustos diferentes y hay cartas o Pokémon que pueden ser más populares en un mercado que otro, lo cual me parece muy curioso y me parece muy interesante enseñároslo. Y pasamos ahora a la siguiente carta, que sería el Giratina V-Star dorado, que es una carta interesante, una rareza muy potente en concreto, pero bueno, pues tiene un precio que ya no es tan interesante porque son cartas entre comillas más comunes, aunque sigue siendo una carta muy rara y que en principio está bastante chula. Tenemos que el precio en español está por unos 30 euritos y en inglés igual, 30-35 euros más gastos de envío en Card Market. Esta carta, por ejemplo, en Japo está bastante más cara, está por unos 55, 60, 70 euros, lo cual es interesante. Vemos que es el doble del precio. También es verdad que en Japo se abre menos y que es un mercado más reducido, hay menos copias, y sin embargo, pues en Estados Unidos la gente ahora mismo está pagando más o menos unos 20
$20, lo cual es muy loco. Esta carta se ha desinflado mogollón. Vemos que al principio hubo ventas muy locas de $100, $50, 30, y la carta ha ido bajando, y ahora mismo se está vendiendo entre $20 y $25, lo cual impresiona bastante porque es una carta que tampoco es fácil de conseguir. Y vamos ahora a ver la siguiente carta y vamos a empezar a subir un poquito el ritmo porque las cartas dejan de ser tan interesantes. Vamos a ver ahora estas tres seguidas. Tenemos la versión Rainbow de, pues, Giratina V-Star, que la tenemos a un precio de 25-30 euritos. Está ahí más o menos con la versión dorada, muy interesante. También es cierto que quizás la versión Rainbow es más difícil de que te salga que la versión dorada, porque aunque las versiones Rainbow salen pues más frecuentemente que las cartas doradas, pues al haber tantísimas cartas Rainbow en esta expansión, pues puede ser que el ratio de la carta Rainbow sea más bajo que el de la carta dorada. Muy interesante, aunque también considero que la versión dorada es más popular y más chula, entonces está ahí un poquito la cosa. Pasamos al Pikachu V, que en este caso no tiene un arte quizás tan impresionante como el del V Max, pero sigue siendo un Pikachu y una carta interesante, y de hecho tiene un precio bastante interesante de 20-25 euros en español y 30-35 euros en inglés, lo cual sigue siendo un valor bastante alto. De hecho, esta carta sí que la vamos a ver en TCG Player, el mercado americano, para ver qué tal, y podemos ver que se está vendiendo por unos $25, 25-30, o sea, realmente un precio muy similar que en la versión de Europa. Las siguientes que tendríamos sería el alternativo de Berserker, que es una carta que creo que es bastante en general, aunque a alguno le molará mucho. Sale poco, es una alternativa al fin y al cabo, pero creo que va a bajar más de precio porque no la veo manteniéndose a un valor tan alto, a menos que la carta sea muy competitiva, pero no estoy seguro de esto y creo que no, sinceramente. Tenemos la versión en español por unos 20, 25, 30 euros y luego la versión en inglés por unos 30, 35 euros también. Me parece un precio muy caro para un arte que quizás no mole tanto a la gente, pero bueno, yo creo que esta carta bajará de precio, aunque también puede ser que tenga un precio tan alto, entre comillas, porque es una alternativa y quizás Pokémon esté imprimiendo menos las alternativas para hacerlas más raras. No lo sé, pero bueno, quizás. Y esta carta, por ejemplo, en TCG Player, pues la tenemos a $40 la última venta. O sea, un precio bastante alto. De hecho, más alto que el mercado europeo, bastante más alto que la carta de Giratina V-Star dorada. Me parece muy loco que la gente esté pagando tantísimo por esta carta. Ya os digo, creo que es más que Pokémon parece que haya imprimido menos las cartas de arte alternativa y la gente que quiere hacer la colección. Hay pocas copias, la copia es cara y toca pagar más. Es que me da la sensación de que es eso totalmente. Tampoco lo sé, ¿eh? Luego tendríamos la Full Art de Giratina, la carta dorada V-Star de Zoroark y las cartas doradas de la Trainer Gallery de Mew y tal. Vamos a ver esta. Esta, por ejemplo, tiene un precio bastante bueno, siendo un Pokémon muy potente, una Full Art. No es una carta tan interesante, no es una super alternativa de la leche, pero sigue siendo un Giratina Full Art, una carta que sale poco. Hay muchos Pokémon Full Art y no salen tanto las cartas. Y tenemos la carta por unos 20 euritos, ya sea en español o en inglés, lo cual me parece un precio bastante bien. Creo que es una carta que puede moverse a los 15 euros, quizás 13, pero también podría mantenerse. No creo que sea una carta que tenga unos movimientos muy locos en el mercado de aquí en adelante. Pero bueno, como curiosidad, seguramente en japonés sea una carta bastante más cara. La podemos ver por 25-30 euritos en japonés, lo cual es un precio realmente muy similar. De hecho, en japonés seguramente esta carta comprarla sea más interesante que en inglés, por el hecho de que es un Pokémon muy popular, mercado japonés, de aquí a un futuro pudiera ser que al haber menos pueda ser más cara incluso la carta, pero vamos a ver, tampoco vamos a fliparnos demasiado, ¿no? Entonces, bueno, la hemos visto, está guay. El Zoroark, por ejemplo, está por 18-20 euros en Europa, la versión en español por 22, porque no hay tanto stock y la gente pone el precio un poquito más alto porque hay menos, es normal. Hasta X punto es normal que en español sea un poquito más caro y tal, porque hay menos. Y bueno, pues en TCG Player algo bastante normal, y es que si el Giratina está por unos $20, esta se está vendiendo por unos 14-50. Que os digo una cosa, podéis flipar porque si el precio de un sobre es de unos $4 más o menos, y lo poco que sale esta carta, pues realmente sale muy a cuenta comprarla por separado, en este caso, porque es que realmente es muy complicada conseguir esta carta y vemos que el precio ahora mismo en este momento de mercado es bastante bajo, siendo una carta tan rara y en principio tan chula, ¿no? Pero bueno, muy curioso, la verdad. Y luego pues tendríamos las cartas doradas y negras de la Trainer Gallery de Mew y de Pikachu, que en este caso pues son cartas que, bueno, hemos visto que son cartas relativamente frecuentes, pero siguen siendo cartas de Pokémon súper populares, lo cual las salva un poquito. La de Mew, por ejemplo, se está vendiendo por unos 14-15 euros en inglés y en español. Bueno, en español hay una oferta por 15 y la próxima será 17. Y luego la de Pikachu está a un precio de unos 14-15 euros, vemos que hay un poquito más de oferta en español, a un precio muy similar realmente. Y en Estados Unidos pues podemos ver que la de Mew se está vendiendo por unos $12, un poquito más bajo incluso. También es cierto que en Estados Unidos se abre muchísimo más y hay mucho más stock que en Europa, entonces es normal que cartas que son que salen más, que tienen un ratio quizás más alto que otras, pues tiendan a tener un precio más bajo, ya que hay tanta unidad, tanto stock, que a lo mejor pues la oferta es superior
que a la demanda en Estados Unidos respecto a Europa. Luego también tendríamos la versión de Pikachu, que se está vendiendo por unos 9,50 dólares, lo cual me deja loco. De hecho, creo que el precio del Mew es ligeramente más caro porque la carta de Mew es bastante más jugable competitivamente que la de Pikachu. Creo que sería eso la razón. Y deciros que estas cartas en Japo van a ser más caras, ya que la forma de conseguirlas en japonés era bastante más difícil, ya que salían en VMAX Climax, y bueno, pues fueron cartas que tampoco salían tanto. Entonces, pues podemos ver que, por ejemplo, la de Pikachu en Japo está por unos 50 euros más gastos de envío. Ya os digo, en la forma de salir en el set era bastante diferente a como salen en Lost Origin en forma de Trainer Gallery. Y la de Mew pues está a unos 40 euros, 34,50. Y habiendo visto un poquito estas cartas que realmente son las más interesantes, ahora bajamos también un poquito el listón y empezamos a ver muchas Rainbow. Empezamos a ver algunas cartas de la Trainer Gallery texturizadas, que son cartas que son interesantes. Tenemos, por ejemplo, el Eternatus a precios de entre 10 a 15 euritos. O sea, son precios que dices tú, bueno, son un poquito más asequibles, son cartas muy chulas. Si me hace ilusión me la puedo comprar ya porque no es un precio muy loco. Así que bueno, creo que es un buen momento para comprar cositas, aunque seguramente todas estas cartas que no son tan populares con el tiempo tengan algún tipo de tendencia a bajar un poquito de precio. Pero bueno, comprarlas ahora ya no es ninguna locura y ya se pueden comprar con la tranquilidad de que no es el principio de la salida del set, que no es el hype spike, que esto algún día lo explicaré en un vídeo, que es básicamente por culpa del hype la gente accede a comprar cosas por más dinero, más caras, porque es la novedad y estás que accedes a pagar un precio un poquito más alto por tenerlo antes. Pero bueno, si os esperáis un poco suele merecer la pena porque los precios tienden a bajar y además bastante rápidamente, en cuestión de 2, 3, 4 semanitas. Aquí por ejemplo tenéis el Crobat V alternativo, que es una carta preciosa que en algún momento pillaré, y está por unos 12 euros, que es un precio muy bueno. En español también, 13 euros así. Pasamos de página y seguimos viendo precios muy similares. Tenemos por ejemplo el Orbitle V Max, carta texturizada de la Trainer Gallery, de un Pokémon que no es tan popular, pero son artes muy chulos, muy guay. Tenemos por ejemplo esta que sería la carta más cara de la Trainer Gallery sin texturizar, que sería la de Charizard, obviamente, que tiene un precio de unos 8 euritos, en español también, 8 euritos y tal. En español luego se pasa a 10, o sea, esa es una buena oferta por si alguien la quiere pillar. Y bueno, pues qué deciros, que es normal porque es un Charizard, pero es una carta relativamente común, porque normalmente salen unas 3 cartas de la Trainer Gallery sin texturizar de las 11 posibles que hay. Entonces, realmente no es tan difícil o tan descabellado que te salga esta carta en una caja de 36 sobres. Entonces, pues por eso mismo es una carta que sale frecuentemente y que tiene un precio un poquito más bajo, aunque entendemos que es un Charizard y por eso está a un precio bastante más alto que el resto de cartas de la Trainer Gallery sin texturizar. Además es una carta muy chula, me gusta mucho. Yo aún no la tengo, no sé si me saldrá en sobre o me la acabaré comprando, pero bueno, creo que es una carta que va a tender a bajar un poquito más, ya que es una carta relativamente común y que al final pues eso hace que los precios bajen normalmente, aunque a veces no. Y esta carta, por ejemplo, en TCG Player, en el mercado de Estados Unidos, podemos encontrarla por 4 dólares, lo cual es un precio mucho más interesante todavía, y seguramente este precio puede ser que siga bajando. ¿Por qué? Pues porque es una carta que tiene muchísima oferta, que sale mogollón, que es una carta mucho más accesible. Y luego una cosa muy interesante y que a mí la verdad es que me sorprendió bastante es el tema del precio de Damisela, y es una carta de full art muy interesante, seguramente el entrenador que más le va a gustar a la gente en general, ya que es una entrenadora muy bonita, una waifu muy chula, a mí me gusta mucho, tiene un diseño muy chulo, y tenemos que un precio bastante loco. Está la carta por menos de 10 euros, tanto en inglés como en español. De hecho, en inglés todavía más barata. Yo no me la he comprado, pero no sé por qué, porque realmente tiene un precio muy bueno. Y de hecho, es que es para comprarla realmente. O sea, por menos de 10 euros tienes a una entrenadora full art que sale muy poquito, tiene un arte muy bueno y tiene mucho potencial de que en el futuro se revalorice, porque ya os digo, tiene un arte muy bueno, de esos que destacan de entre muchos entrenadores. Así que yo ahí lo dejo. Es una carta muy, pero que muy interesante, sobre todo si te gusta coleccionar entrenadores full art. Así que yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Y por curiosidad, que sepáis que en Estados Unidos tampoco se está pagando la vida entera, sino que se están vendiendo hasta por 5 dólares, lo cual es muy loco. Pensaba que iba a tener un precio de unos 15 a 25 euros y está por menos de 10, o sea, me quedo loquísimo, la verdad. Estoy muy barata. Y luego pues tendríamos la carta de la segunda entrenadora más popular de esta expansión, según los precios y según yo también, que sería Cathy o Nessa, dependiendo del idioma en el que lo veas. Y bueno, pues 8-9 euritos en inglés y en español. También es un precio bastante asequible para una entrenadora que a priori es tan popular, líder de gimnasio de espada y escudo, ¿no? Del gimnasio de agua. Es interesante, aunque esta no me gusta tanto como la Damisela. Fin, interesante. Seguimos bajando, podemos seguir encontrando en este rango de precios Trainer Gallery texturizada, algunos entrenadores, pero realmente no, alguna cartita dorada, Pokémon Rainbow, tal.
Y bueno, ahora bajamos y encontramos el Pikachu, que por cierto, por supuesto lo vamos a ver ya que es una carta ultra importante. Y podemos ver que tiene un precio un poquito inferior al del Charizard, pero sigue siendo un precio muy alto, siendo una carta tan recurrente, una carta tan accesible o fácil de conseguir, que sería unos 6 euritos, tanto en inglés como en español. Y bueno, pues es una carta preciosa, pero preciosa que flipas. Y esta carta, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tiene un precio muy similar al tema del Charizard: 5, 4, 6, 3,50 dólares. O sea, realmente ha bajado mogollón. Y se empezaron pagando 18, 20 dólares, lo cual es un precio altísimo para una Trainer Gallery sin texturizar, pero altísimo que flipas. Seguimos bajando, me gusta ver que hay cartas que no son tan caras, pero que bueno, por lo menos mantienen un poquito el valor. Y bueno, pues podemos ver Full Art, algunos entrenadores más, cartas doradas, bla bla bla, pero que ya estamos hablando de cartas de 5, de 4, de 6, de 7 euros, que no es tanto. Y un poquito eso. Estoy bajando para abajo a ver hasta qué punto empiezan a salir las cartas de la Trainer Gallery sin texturizar. Tenemos al Gengar y al Snorlax, que son dos cartas muy bonitas, muy nostálgicas, Pokémon súper populares, pero que ya os digo, estamos hablando de cartas muy pero que muy accesibles y que salen bastante frecuentemente en las aperturas. El Gengar, por ejemplo, 2-3 euritos en inglés, 4-5 en español. Y luego el Snorlax, 2,50, 3 euritos en inglés, 3 euros, 5 euritos en español. O sea, realmente son precios mucho más accesibles de cartas que son mucho más normales. Ya no molesta tanto pagar, ¿verdad? Porque al final son cartas muy bonitas que puedes disfrutar mogollón. Y que bueno, pues ahí está, suma a colecciones por menos dinerito. Y siempre va a ser más barato comprarla suelta que abriendo sobres, cosa que siempre remarco porque es importante que lo entendáis, ya que muchas veces abres sobres y no te sale nada y ese dinero hubiera estado mucho mejor invertido en cartas sueltas directamente. Pero bueno, cada uno sabrá. Luego tenemos la primera radiante, que es la de Gardevoir, que está también a un precio de unos €1,50, 2 euritos. Tenemos por aquí la segunda radiante más barata, que sería la de Steelix, que está por 1 eurito en inglés y en español 1,20. Y es una carta preciosa, muy barata, muy económica, así que si queréis conseguirla, pues chicos, no es tan cara. Es bastante más barata que un sobre, de hecho, así que yo creo que es una carta muy bonita si os gusta el tema de Steelix. Y poco más realmente. A partir de aquí los precios empiezan a ser ya más anecdóticos, de entre euro, €1,50, 2 euros, 0 euros y medio, cosas así. O sea que ya son precios más anecdóticos, pero cartas muy chulas. Aquí empezamos a ver algunas Vs, Trainer Gallery sin texturizar de Pokémon que ya no son tan populares. Entonces, si os molan este tipo de cartas, podéis comprarlas ya, porque es que son muy baratitas y son cartas que en principio son muy chulas y que pueden ayudarte a mejorar tu colección por poquito dinero. Así que bueno, pues esto es un poquito lo que hemos visto. El mercado al final ha reaccionado de una forma muy interesante a este set, porque ya os digo, los precios en general son bastante asequibles en la mayoría de las cartas del set, pero curiosamente las cartas más caras son bastante caras, y de hecho son cartas más caras que las que tuvimos, por ejemplo, las cartas caras de sets anteriores. Me impresiona mucho el precio del Giratina alternativo, me impresiona mucho el precio del Aerodáctil alternativo, y es que sigo teniendo la duda de que si realmente es que tienen mucha popularidad y hay mucha demanda, o que realmente Pokémon las ha imprimido menos. Es un poquito lo que me encantaría saber, pero no lo sabremos nunca. Y por cierto, así como bonus, pues deciros que muchas veces sí que merece la pena y mucho comprar la carta en versión japonés, porque te puedes ahorrar mucha pasta, ya que muchas veces la carta en japonés es más barata, pero no siempre. Y es que, por ejemplo, tenemos el caso de la carta V alternativa de Giratina en japonés, que tiene un precio súper loco ahora mismo en el mercado. Tenemos, por ejemplo, las copias en Card Market entre 400 a 450 euros, lo cual es una absoluta locura. Locura a niveles loquísimos. Y a mí se me escapa el entendimiento y a la comprensión humana, porque es que es un precio muy, pero que muy loco. Y que sepáis que en el canal de los Macacos TCG, que es un canal amigo que yo os recomiendo que le echéis un vistazo, pues hicieron una apertura de los Tabis, que es donde sale esta carta en japonés, y les salió esta carta. Les salió esta carta que fue la rara secreta de su caja, y yo vi la reacción de Juan, y eso fue oro líquido, eso fue aceite de olive virgen extra de la vida, o sea... Disculparme por esto, pero es que tenéis que ver la reacción y el vídeo en su canal, así que os dejo su enlace en la descripción. Ir a ver lo que merece la pena. Y bueno, gente, pues espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis apoyarlo con un pedazo de me gusta, que yo os lo voy a agradecer para siempre. También recordad que podéis echarle un vistazo a la descripción y al comentario fijado si queréis ver otros vídeos del canal, o el vídeo de la apertura de los Macacos TCG, donde sacaron ese pedazo de alternativa japonés de Giratina V, que me voy a acordar para toda la vida porque fue una locura. Y es que ya os digo, una locura. Tenéis que ver ese vídeo. Y poco más, podéis dejarme comentarios y podéis suscribiros si os interesa el contenido de cartas Pokémon, que aquí lo hacemos con mucho cariño y mucho love y mucho amor. Así que bueno, sin más que decir, recordad que tenéis que cuidaros, que ser buena gente y que no se os vaya el coleccionismo de las manos, por favor, que no paran de salir cartas todo el rato, son tan muy chulas, pero uno no lo puede tener todo y lo tiene que aceptar y se tiene que ceñir a su propia economía, que si no, esto se nos va de madre a todo el mundo. Así que bueno, sin más que decir, nos despedimos. Adiós, gentosilla, chao.